del mismo salmo, Dios le puede hablar a usted de una cosa, a mí me puede hablar de otra, o puede haber otra perspectiva. Pero por lo menos la que yo he ido leyendo de este salmo, vemos que es un salmo de David, donde él está desnudando su alma en oración delante de Dios. Los primeros 2 versículos dice que vemos que no es solamente un clamor de oración, ¿no? Sino que además de eso, la palabra ahí, apresúrate, a mí, es decir, nos da a nosotros una noción de que estaba en aprieto. Es decir, que estaba como yo me sentía allí detrás de la columna, con un teléfono, con una pantalla en negro. Tenía que predicar el Salmo 141 y no sabía lo que decía. ¿Ves? Pero aquí sí, David sabía de lo que estaba hablando. Por eso él sabía lo que le estaba pidiendo al Señor. Es decir, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Es decir, en ese salmo, primeramente, vamos al segundo versículo, si lo puedes poner. Suba mi oración delante de ti como incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Hoy hablaba también aquí Fernando acerca de las ofrendas de la tarde y de la noche y de todo. Suba mi oración delante de ti como el incienso. No es el incienso ese que nosotros, que vemos ese olor que ponen por ahí y queman en las iglesias católicas y ortodoxas y eso. No se trata de ese incienso. El incienso del que se habla aquí es de la oración. Es la oración. Pero una oración en que el culto racional tuyo, es decir, el el yo tuyo, el quien tú eres, lo pones en oración delante de Dios. Dice Apocalipsis capítulo número 5, versículo número 8. Si podemos buscarlo, si lo pueden buscar ahí. Apocalipsis 5:8. Dice que el incienso son las oraciones de los santos. Usted es santo, y lo hemos dicho muchas veces aquí, no por sus buenas obras o porque te lo hayas merecido, sino por la obra de la cruz, porque dentro de ti vive el santo de los santos, quien además de hacerte santo, continuamente está deseoso de participar en el proceso de la santificación de tu vida. Así que dice, vamos a dejarlo ahí. Si no aparece el versículo ese, lo leemos de aquí, ¿ves? De la Biblia. Dice que, vamos a leer, yo lo voy a buscar. Apocalipsis 5:8. Apocalipsis 5:8. Dice así que cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Y aquí especifica qué es ese incienso. Dice que son las oraciones de los santos. ¿Ven? Es decir, ese incienso del cual aquí en este salmo hablaba David, era esa oración que él estaba haciendo. Ahora, ¿por qué él hace esta oración? ¿Cuál era el motivo de esa oración? Creo que ahí es donde encontré mayor dificultad en entenderlo. Y para eso entonces tuve un tiempo de oración y de lectura de la palabra para poder encontrar, si podemos seguir al otro versículo, al 3 y al 4, el 3. Pon guarda en mi boca, oh Jehová,
guarda la puerta de mis labios. Es decir, en el principio del Salmo, los 2 primeros versículos se corresponden a esa oración que está haciendo David, poniendo su vida delante del Señor. Y además lo está haciendo con premura, que Señor, hazlo rápido. Y este es el motivo. ¿Por qué? Porque él podía ver en él el peligro de que su boca no hablara murmuración o calumnia o ofensas. Él sabía que él tenía todo el potencial de poder, si Dios no ponía en su boca un guarda, es posible que él pudiera caer en la tentación de murmurar. La murmuración y la calumnia, sobre todo, van dirigidas, el fin de ese propósito es la destrucción. Y no hay una cosa más que le duela más en el corazón a Dios que cuando hay calumnia, sobre todo porque el motivo final de la calumnia es la destrucción. Entonces, ubiquémonos. Al principio, él hace una pequeña oración en los 2 versículos primeros. En la segunda, en el tercero, ¿ve? En el tercer versículo, él expone el motivo por qué él ora lo que oró en el versículo número 1 y 2. Y vamos al 4. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Ve, él estaba aquí, él da los motivos de por qué él oró en el versículo número 1 y número 2, oraba de esa manera. Todo esto me fue difícil entenderlo si no hubiera leído primeramente el Salmo 140, porque están relacionados con esto. En el Salmo 140, que yo les decía de que se me hizo muy difícil, porque el mensaje que había recibido es Salmo 141, y yo me quería solamente poner mis ojos completamente en ese Salmo 141 y quería tratar de que Dios ahí dame lo que tú me quieres decir, Señor, acerca de este Salmo. Pero me era muy difícil entenderlo si no hubiera leído el Salmo 140, es decir, que busqué el contexto. En el Salmo 140 es del versículo 1 al 5, es una oración también de David contra la calumnia, contra gente que les deseaban el mal, gente que quería destruirle y calumniaba, usaba la lengua para destruirle. En ese versículo del 1 al 5 vemos también que lo podemos, si quiere, buscar también para leerlo para que ustedes lo pueden. En Salmo 140 seguimos, si ahí que líbrame, esa es la parte de la oración, los cuales maquinan males en su corazón, cada día urden contiendas, seguimos. ¿Y qué cosa usan? ¿Qué cosa? La lengua, como la serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. ¿Ve? Entonces, él está hablando aquí del versículo número 1 al versículo número 5. Está levantando una oración, un clamor a Dios que le libre de estas lenguas. De que eran gente que querían su destrucción. Entonces, en el versículo 6 y 7, si podemos ir al 6 y 7. Bueno,
se puede leer hasta el 5, pero en el 6 y 7 vemos que hay una afirmación de parte de David. Él afirma cómo es la protección de Dios. Primero él levanta en ese Salmo 140 del 1 al 5, él, levanta esa oración contra los calumniadores, contra su vida. Pero en el versículo 6 y 7, él afirma cómo vendrá la protección de Dios. Después en el versículo 8, del 8 al 11, nuevamente David levanta una oración buscando justicia. Y después al final de ese Salmo 140, en el versículo 2 y 13, él vuelve a dar una afirmación de cómo es la justicia de Dios, que no es como la nuestra. Entonces, ahí fue entendiendo. Dije, estos dos salmos están relacionados. En el Salmo 140, principalmente David ora pidiéndole, levanta un clamor a Dios para que le proteja de la calumnia, de los que quieren hacer contra él ese tipo de usar la lengua para calumniarle. Pero en el Salmo 141, aquí se invierten los papeles. Él se da cuenta de que en él también está el mismo potencial de calumniar a los demás. Por eso él pide en el versículo número 2, en el 2, que Dios ponga, en el 3, que ponga guarda en mi boca. Apúrate, Señor, pon guarda en mi boca, porque normalmente cuando somos calumniados, como en el Salmo 140, David lo decía, la tendencia de nosotros es a responderle con la misma moneda, a calumniar también. Y no hay una cosa que más le duele en el corazón a Dios que cuando se levantan las calumnias en medio de su pueblo. De hecho, cuando vamos al Génesis capítulo número 6, al versículo número 5, vemos allí algo impresionante. Vamos a leerlo. ¿Habrá posibilidad de encontrar Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6? Sobre todo el versículo número 6. Porque Dios vio los pensamientos, la murmuración y las cosas, en la maldad que había en los pensamientos de esa gente que vivió en esa época. Y dice en el versículo 5 que a Dios le dolió en su corazón. Muchas veces, y ahí es donde quiero que vean el contraste, quizás el año pasado cuando cerré el año con prédica el día 30 de diciembre, fue un sermón de misericordia, pero en este año, por alguna razón, Dios me ha dado esta oportunidad y es un gran privilegio de cerrar este año con este Salmo 141, aclarándome a mí mismo, pero también a los que estamos aquí y a los que quizás nos van a ver por internet, o todos aquellos a quienes nosotros podamos compartirles, que en nosotros está el potencial de calumniar y usar nuestra lengua como no es debido. Apresúrate, Señor, apresúrate. Santiago capítulo 3, en el versículo número 3, 2 y 3, habla ampliamente, todo ese capítulo de Santiago habla ampliamente del tema de la lengua. Y créanme que no se lo está hablando a la gente del mundo, se lo está hablando a la iglesia, a los que ya habían sido redimidos. No era una cosa que era para los demás. Entonces él
nos confronta en Santiago, nos confronta con este peligro que tenemos nosotros y que eso destruye. Porque el fin, como les digo, el fin de la calumnia es ir a por destruir a la otra persona o, por ejemplo, a la iglesia entera. En Santiago dice, capítulo número 3, versículo 2, dice, porque todos, aquí quiero que recalquemos esto, todos ofendemos muchas veces, no una, dice, muchas veces ofendemos. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de frenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que no nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Si vamos al versículo número 3. ¿No ven similitud entre lo que dice Santiago capítulo número 3 y lo que estaba pidiendo aquí David? No es lo mismo. Señor, apresúrate, pon guarda en mis labios. ¿Por qué? Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y el versículo número 3, sobre todo, nos habla de esto. He aquí nosotros ponemos frenos en los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Señor, pon en nosotros, apresúrate, y pon en nosotros guarda para no calumniar, para no murmurar. Aunque no es la misma palabra, pero sobre todo la calumnia tiene eso que es tiene la inclinación que trata de tirar a la cabeza. Vamos a seguir en los siguientes versículos. Aquí. Sigue para el 5. El 5. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será excelente bálsamo. Que no me hiera en la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Aquí también me fue muy difícil, porque de hecho la Biblia nos llama justo por la justificación. Hemos sido justificados, el justo, el más justo de todos los justos vive en nosotros. Y Él es el que nos justifica. Pero eso tampoco te da licencia, ¿ves?, para malusar la lengua tuya o la mía para calumniar a nadie. Sobre todo porque si se dan cuenta, aquí hay algo que pareciera que no estar ahí en ese contexto, que es que no me herirá en la cabeza. Las calumnias van directamente a la cabeza. En Efesios nosotros conocemos de que hay que ponerse el yelmo de la salvación. ¿Para qué? Para librarnos ¿de qué? De los dardos del enemigo. El enemigo va por la cabeza. Si él logra romperte la cabeza, acaba con tu cuerpo. Así tu cuerpo esté protegido y bien protegido para abajo. Entonces tenemos que nosotros tener esa actitud que tuvo David, de orar y levantar en oración, que es el incienso que Dios está esperando para ponerlo en la copa de oro, de la cual leíamos en Apocalipsis 5:8, para poner allí
esas oraciones para que Dios cuide nuestros labios de no calumniar y no murmurar. Esos son retos que vamos a tener como iglesia, y cada uno en lo personal, pero sobre todo como iglesia, si son retos que vamos a tener en la etapa esta que está entrando la iglesia. Es una iglesia descrita ahí en el Apocalipsis, como les decía, la de la Odisea. Una iglesia de que Dios le dice que voy a leerlo porque es importante. El papelito se ha caído como 5 veces, no importa. Ahora lo dejamos ahí. En el capítulo, estamos hablando. Es decir, que son las oraciones de los santos, esas oraciones. Gracias, Señor. Vamos a leer también el Salmo 139, el versículo número 23 y 24. También está relacionado con el 140 y con el 141. En estos dos versículos, aquí David dice que pide: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Es decir que tanto en el versículo número 5, que en el versículo 4, en el 3, donde el Señor, donde David clamaba y le daba los motivos porque el Señor, él quería que se apresurara a Dios, le daba los motivos, y uno hará de eso que pusiera guardias en su boca. También en este Salmo 139, en el versículo 23 y 24, él también pone en oración, sube también ese incienso, ¿no? Sube esa oración, ese clamor a Dios, pidiéndole que le examine el corazón. Es decir, que tenemos que estar constantemente autoexaminándonos delante de Dios, porque podemos tener esa tendencia. David, dice la Biblia, hablando de él, que era un hombre que tenía el corazón conforme a Dios. Y yo creo que era justamente porque él, con mucha sinceridad, él podía desnudar su alma delante de Dios y ser consciente de los problemas que él mismo tenía o que podía tener. Y entonces vemos de que si no tomamos precauciones acerca del dominio de nuestra lengua, si no somos conscientes de que podemos dañar cuando calumniamos o murmuramos, vamos a tener muchos problemas como iglesia y como personas también, como hijos de Dios. Vamos a tener muchos problemas en estos tiempos del fin. En el mensaje aquí a la iglesia de la Odisea, que era lo que quería leer, en el versículo número 18, el consejo que le da el Señor a esa iglesia es: por tanto, yo te aconsejo. Es un consejo que no viene de parte de un cristiano, que no viene de parte de ninguna iglesia o de ningún teórico. Es un consejo que viene directamente del trono de Dios. Dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para vestirte. No, que diga, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus
ojos con colirio para que veas. Ve aquí en el versículo número 18, el Señor le da un consejo a esa iglesia. Estamos entrando en un tiempo difícil de la historia, en un periodo difícil de la iglesia, y tenemos que tener en cuenta este consejo, porque muchas iglesias en este tiempo van a ser, están tipificadas aquí en este mensaje de la iglesia de la Odisea. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tomar este consejo y ponerlo en práctica. Versículo número 18. Tenemos que tomar ese consejo. Tenemos que comprar oro refinado. El oro refinado es con el fuego. Mientras más tú le das fuego al oro, la escoria del oro sube a la parte de arriba, la retiran, entonces el oro es de mayor quilate. Y mientras más fuego le des, más sube esa espuma en la parte de arriba, la quitas y entonces va quedando un oro de mayor calidad, de mayor quilate. La iglesia de estos tiempos que estamos viviendo va a tener que enfrentarse a eso, a mucho fuego. Va a tener que pasar por muchas pruebas de fuego donde se va a probar la calidad de ese oro. La iglesia de este tiempo tendrá que buscar esas vestiduras blancas y va a tener que también comprar colirio para poder ver las cosas que Dios quiere ver. No las que tú quieres ver, sino las que Él quiere que tú veas. Sobre todo, Él está buscando una iglesia que no le cause dolor en su corazón. Voy a leer el versículo número 5 de Génesis 6, que diga Génesis 6, versículo 5, y con eso quiero ya ir terminando. Porque Dios quiere y está buscando ese tipo de iglesia que en estos tiempos preste atención mucho a la unidad, que preste mucho atención, que preste mucha atención a lo que habla y cómo lo habla, y que se analice así como David lo hacía en este Salmo 141, que le pida, y en el Salmo 139 también, que lo leíamos, 23-24, al final de ese Salmo, donde le pedía que Dios examinara su corazón. Es un tiempo de autoexaminarnos, es un tiempo de revisar si estamos ofendiendo con la lengua, estamos ofendiendo muchas veces. Tenemos que cuidar no calumniar a nadie, sobre todo a los hermanos de tu iglesia, porque yo te voy a decir algo, la calumnia lo único que trae es destrucción final, y eso es lo que quiere el enemigo de esta iglesia y en particular de cada alma de los que estamos aquí, es destruirnos, es anularnos, es que no podamos usar nuestros dones y talentos. ¿Por qué? Porque cuando levantan la calumnia contra cualquier hermano, ahí mismo lo estás anulando, y ya el Satanás, por medio de la calumnia, quiere hacer inservible a los hermanos en la iglesia. ¿Para qué? Para que no puedan edificar a otros. Recuerden que estamos puestos, como dice la palabra, en el cuerpo como Dios quiso, para que no haya discusiones entre nosotros quién es el mejor, sino para que nosotros nos ayudemos mutuamente, unos a otros, nos preocupemos los unos por los otros. El que quiera comprobarlo, lo he predicado muchas veces, 1 Corintios 12, del versículo 22-23. Ahí lo dice, que Dios nos puso en el cuerpo como Él quiso, no como tú quisiste. Él te dio un lugar en el cuerpo, y tenemos que ser conscientes de que nos necesitamos unos a otros, porque para eso hemos sido nosotros puestos en el cuerpo, para que nos preocupemos los unos por los otros. Si esa función no la estás haciendo, pues estás en un gran peligro también. ¿Por qué? Porque le puedes dar lugar a pensamientos
de murmuración, puedes darle pensamiento de calumnia hacia otro miembro del cuerpo y así anular la efectividad de la iglesia. Dice aquí en el versículo número 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, es decir, que todo deseo de los pensamientos del corazón de ellos de continuo solamente el mal. Es decir que, fíjense, los pensamientos, la cabeza, aquí está hablando de lo que hablaba este salmo, de la cabeza, donde están ahí los pensamientos. Y Dios dice que vio todo eso. Y en el versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Entonces tenemos que ponernos como David. Señor, ayúdame, examíname. Tenemos que pasar ese autoexamen y pedirle a Dios que ponga guarda en tu boca para que no calumnies y no murmures, porque eso va directo a destruir la cabeza del hermano y también para destruir la comunión de la iglesia. Eso es lo que quiere el enemigo, y eso le duele grandemente en el corazón a Dios. Por eso quisiera terminar este año con esta exhortación, de que cada uno pueda examinarse, cada uno pueda ser como David, poniendo, levantar oración como incienso a Dios, pidiéndole de que Dios nos ayude, empezando por mí mismo, a cuidar lo que hablamos, porque todo lo que hablamos va a traer una repercusión. Y no piense que porque usted no lo hable aquí delante de los demás, Dios no se entera o no causa ningún efecto. El mismo efecto va a causar si usted lo dice aquí o lo dice a escondida, o tratando de decirlo a escondida. Dios de todas maneras le va a doler el corazón. ¿Por qué le causa dolor en el corazón de Dios? Porque Él habita dentro de ti y quiere de que tú seas edificado y que seas de edificación a los demás. Y la mejor forma de edificar a los demás es preocupándote por el otro. La mejor forma de edificar a los demás es aprendiéndote, por ejemplo, lo que ya habíamos predicado este año en número 6, 24, 25 y 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esas son las palabras que tienen que salir de nuestra boca. En ningún modo permita usted, hermano, que salga murmuración, porque al final usted está haciéndose daño a usted mismo, porque usted ha sido puesto en el cuerpo, y cuando usted lo hace, lo está haciendo contra el cuerpo. Y como usted está en el mismo cuerpo, usted ha sido puesto en el mismo cuerpo, al final eso se revierte en mal para usted mismo. Entonces, si queremos ser una iglesia de bendición, tenemos que cuidar y tenemos que clamar como David lo hacía. Pon guarda, Señor, en mis labios, para no calumniar ni murmurar de nadie, porque eso es lo que más desea el enemigo: tirar dardos contra tu cabeza. ¿Ve? Por eso David decía que no hieran mi cabeza. ¿Ve? Aquí vemos que los que de verdad son justos, aunque ellos tengan una reprensión para ti, como decía David, lo van a hacer en amor. ¿Ve? Lo van a hacer en amor para edificarte. Nunca lo van a hacer con la intención de destruirte, de dañarte,
de anularte en el cuerpo, sino que siempre van a desear el bien. Y ahí es donde está la diferencia. ¿Ves? Entre el justo que quiere el bien para ti, y aunque tenga que darte una palabra de exhortación, te la da, pero te la da en amor. La palabra dice: ustedes que son espirituales, ¿ves? En amor. ¿Qué cosa? Los que son espirituales, ¿qué van a hacer? Los que son espirituales van a tratar ¿de qué? De corregir a la otra persona. ¿En qué? En amor. Esa es la esencia. Entonces, vamos a ponernos de pie. Y yo les animo que se autoexamine cada uno, que hoy es un día de tremenda oportunidad delante de Dios que se ha hablado de este tema. Puede ser como cualquier otro tema que se ha compartido en este año. Compartí, recuerdo también este año, un tema sobre la obediencia. Lo pueden buscar ahí en el canal, acerca de la obediencia. Allí también en esa palabra de la obediencia hablé también de la palabra de Levítico 26, de Deuteronomio 28 que se leyó hoy aquí, las bendiciones y también las consecuencias de la desobediencia, todas esas cosas. Y Zacarías también 7:13 hablé acerca de eso, y también de cómo Jesús obedeció y sigue obedeciendo a su Padre con respecto a nosotros para bendecirnos. Así que tenemos una gran oportunidad, ya que se han tocado tantos temas en este año sobre la obediencia, sobre cosechar junto con el Señor, no dormirnos. Hemos hablado de muchos temas en este año, y hemos hablado también de la misericordia, de Miqueas 6:6, y vemos que hemos tenido oportunidad para muchas cosas, pero ahora tenemos una gran oportunidad delante de Dios, y es que cada uno de nosotros se autoexamine, y si han dado por ahí con alguna murmuración, o han dado por allí con alguna calumnia contra alguien, o han andado por ahí involucrados en chisme o cualquier cosa, es una gran oportunidad de acercarnos a Dios, como lo hizo David, y decir: Señor, yo me arrepiento por esas actitudes, y te ruego que este año 2020 tú, Señor, me recuerdes todo el tiempo de poner que tú me ayudes a dominar mi lengua, que tú ayudes a poner guarda en mi boca para no hacer cosas malas contra nadie, porque al final eso va a repercutir también en mi propia vida, porque eso anula la efectividad del cuerpo. Señor, gracias por esta oportunidad que tenemos. Como hijos tuyos queremos, Señor, que esta palabra tú todavía la sigas ampliando mucho más en nuestros corazones y en nuestras mentes. Señor, queremos que tú nos perdones, Señor, si en algún momento de este año que estamos por concluir, nos hemos visto involucrados en alguna calumnia, o nos hemos visto involucrados en alguna murmuración o en algún chisme, en algo que no edifica a tu iglesia y que no nos edifica a nosotros mismos. Señor, ayúdanos, Señor, a hacer esta oración como David lo hacía, como un incienso agradable, como algo agradable a ti ahora en estos momentos, Señor. Ayúdanos a cancelar por medio de esta oración toda relación que hayamos tenido con la calumnia, que es tan destructora y que el fin de ella es de la destrucción total. Por eso, Señor, te rogamos que nos libre, que ponga guarda, Señor, como decía
David, en nuestros labios para no ofender, para dominar nuestro cuerpo, como habíamos leído en Santiago capítulo 3, versículo del 2 al 3. Señor, ayúdanos, Señor. Clamamos a ti, Señor, como clamaba David en este Salmo 141, que decía: apúrate, apresúrate, Señor. Apresúrate, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que en muchas maneras hemos fallado, en muchas maneras también, y de muchas veces hemos ofendido con la lengua. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos en este momento a vivir teniendo en cuenta nuestra propia condición, de que podemos también caer en ese tipo de situación. Así como le habíamos leído en el Salmo 140, David exponía allí que él era constantemente calumniado y que querían el mal y destruirlo. Pero en el Salmo 141, él mismo se da cuenta de que él puede caer en lo mismo. Por eso, Señor, él oraba y levantaba esa oración como una ofrenda viva a ti, pidiéndote que te apures a poner en sus labios un guarda para que él no haga el mal, para que él no calumnie, para que él no murmurara, para que él no chismeara, Señor. Tenemos una tendencia por la trayectoria desde Adán, que el pecado, Señor, que nos lleva, a veces nos conduce, Señor, a no darnos cuenta de esta realidad que hay en nuestras vidas. Guarda, Señor, nuestra boca, cada uno de nosotros, guárdanos, Señor, de hacer el mal contra algún hermano, hablar mal, calumnia contra ningún hermano. Ayúdanos, Señor, a cuidar ese aspecto de la unidad, porque si esas cosas, Señor, no las tenemos en cuenta, el diablo va a tomar ventaja y va a tratar de destruir completamente a la iglesia. Pero tú eres bueno, Señor. Tu palabra, Señor, nos edifica. Tu palabra nos ayuda. Ayúdanos a ser misericordiosos unos con otros. Ayúdanos a tenernos en cuenta unos a otros, como dice tu palabra en 1 Corintios 12. Tú nos pusiste en el cuerpo para que no haya desaveniencia, es decir, para que no haya pleitos entre nosotros de quién es el mejor, sino para que cada uno de nosotros, puesto ya en ese cuerpo, nos preocupemos los unos por los otros, de tal modo de que si un miembro del cuerpo se duele, los demás puedan dolerse con él, y si un miembro del cuerpo recibe honra, los demás se puedan gozar con él. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a limpiar nuestras vidas, Señor, con la ayuda de tu palabra.